indiscriminada. Entonces, el tratamiento es la lubricación. Podemos utilizar antiinflamatorios. Recuerden mucho cuidado con los antiinflamatorios tipo corticoide. Pueden emplearse si hay una inflamación importante y la cirugía no es inminente. Preferimos, si es que la inflamación no es tan importante y todavía se difiere la cirugía, preferimos un AINE, el diclofenaco, tópico cada 8 horas. Es una buena opción antiinflamatoria. En mi caso particular y por mi escuela no me gusta utilizar vasoconstrictores como la nafazolina porque no estamos atacando la causa. Simplemente estamos vasoconstriyendo los vasos y esta vasoconstricción es igual que si me tapo, no respiro por unos minutos, pero luego nuevamente se dilatan los vasos y el rebote puede ser peor. No es conveniente usar vasoconstrictores por esta razón, aparte que pueden tener un componente astringente que también coadyuve a la resequedad. El pivot del tratamiento de mantención sintomatológico y con o sin cirugía es la lubricación y podemos utilizar antiinflamatorios, corticoides o AINES. Y la protección, gorro con visera, gafas con protección ultravioleta porque vivimos en el Ecuador. Si ustedes se van a Europa no va a haber tanta proliferación de esta hipertrofia conjuntival, pero aquí en el Ecuador sí. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos. Entonces, una buena protección va a evitar que tengamos esta enfermedad. La clasificación, vemos que se clasifica de acuerdo a la involucro de la córnea en grado 1, que está en el limbo, grado 2, en donde ya está proliferando más y casi llega a la pupila, y grado 3, el grado 3 está invadiendo el eje pupilar. Entonces es importante que el paciente, estos casos sí existen. Uno pensaría, ¿cómo va a dejar que crezca tanto, que invada la pupila? Y no nos permita ver, estos casos existen. El paciente se descuida y evidentemente cuando se opera puede o no dejar cicatriz. Si deja cicatriz vamos a tener involucro de la visión central. Con una cicatriz en la córnea o leucoma, vamos a tener problemas de visión. Entonces puede haber un infiltrado inflamatorio importante y de acuerdo a la inflamación va a estar más o menos vascularizado y edematizado y puede darnos, como les había dicho, problemas de visión central. En la parte inferior de la diapositiva vemos cómo se toma un injerto conjuntival. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Se va a retirar, tiene que cortarse, hay que retirar físicamente esta hipertrofia conjuntival, se raspa en la superficie de la córnea para tratar de quitar, mejor dicho, para quitar todo el tejido hipertrófico. Se va a ir inclusive debajo de la conjuntiva, retirando el tejido de tenón hipertrófico y vamos a tener una esclera denudada. Si es que no hacemos la técnica correcta, si es que simplemente aquí cogemos un punto y dejamos la esclera denudada, ¿qué va a pasar? Va a hipertrofiarse nuevamente el tejido de conjuntiva y volver a recidivar, va a recidivar el pterigium para tratar de protegerle a la córnea, porque puede ulcerarse con un delen que se denomina y perforarse el ojo y perderse el ojo. Así de grave puede ser una cirugía mal realizada. La técnica entonces es, aparte de retirar este tejido, como queda esta zona de la córnea denudada, debemos tomar un injerto de la conjuntiva que está debajo del párpado. ¿Por qué de esa zona? Porque en esta zona de esclera denudada debajo del párpado, como queda cubierta por el párpado, simplemente se epiteliza y no sucede mayor cosa. Pero si se epiteliza esta zona, puede darnos problemas como recidiva o resequedad y un delen o una úlcera de la córnea que puede infectarse y darnos desastres. Entonces se toma el injerto conjuntival,
se coloca sobre la córnea, perdón, sobre la esclera denudada, se sutura, puede ser con nylon 10 ceros, 9 ceros, o con una sutura biodegradable como el Vicryl, 8 ceros de preferencia, que el Vicryl ustedes saben que simplemente se biodegrada, no necesitamos retirar puntos, a diferencia del nylon, en donde sí necesitamos retirar puntos a la semana. Y también varían las escuelas. Hay escuelas en donde se opta por retirar la protección ocular al día siguiente. En mi escuela yo prefiero mantener la oclusión para procurar que el injerto no se mueva y que se adhiera correctamente. Después de los 8 días, si el ojo ya va destapado, o antes de los 8 días, si se prefiere destapar el ojo, hay que lubricar para que la zona esté perfectamente húmeda y se evite que la córnea se reseque y tienda a recidivar o se pueda lastimar la córnea de manera inapropiada. El antiinflamatorio corticoide es importante al día siguiente de la cirugía, unido con antibiótico, un ejemplo, tobramicina más dexametasona, con una posología de cada 3 o cada 4 horas, por unas 2 semanas. Después de esto puede mantenerse un antiinflamatorio tipo AINE o simplemente el lubricante de acuerdo a la magnitud de la inflamación. No olviden, mientras más joven el paciente es, más posibilidades de que recidive y hayan problemas futuros. Bien, vamos entonces a entender que la técnica quirúrgica correcta es la resección del pterigio más el injerto conjuntival. Si es que hacemos una resección simple, como se denomina, vamos a tener problemas futuros. En este momento voy a compartir el siguiente tema, que nos vamos a involucrar con la película lagrimal y básicamente con el ojo seco. En primera instancia debemos recordar cómo está compuesta la lágrima. El primer lente del ojo es la lágrima, que se ubica en la parte anterior de la córnea. No olviden, y ya vamos a ver más adelante, que la córnea no tiene vasos. ¿Cómo se nutre la córnea? La córnea se nutre en la parte posterior, va a tener en contacto con el globo ocular el humor acuoso, de que se oxigena. Y en la parte anterior va a tomar sus nutrientes, su oxígeno a través de la película lagrimal. La película lagrimal entonces es una capa que se va a depositar en la superficie del ojo. Aquí tenemos un ojo esquemático y en la córnea, en la superficie del ojo, va a depositarse la película lagrimal. La misma que está compuesta por 3 capas. La más superficial es la capa oleosa. La capa oleosa, recordemos, se va a producir a través de las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio están provocando grasa, lípidos. Estos van a depositarse en la capa anterior del ojo. ¿Y qué función tienen? Si hacemos una comparación, en una superficie que tiene agua, colocamos una gota de aceite, va a estar sobre la superficie de agua nadando la gota de aceite, evita la evaporación. Esto es lo que hace la película oleosa, evita la evaporación de la lágrima. Por eso es importantísimo también recordar que en patologías como la meibomitis, ¿qué es la meibomitis? Que las glándulas de meibomio se quedan extasiadas, pletóricas de esta película oleosa, porque es muy densa, entonces, o también en las blefaritis, la alteración de la secreción seborreica de los párpados, no va a provocar una buena producción de la película lipídica de la lágrima y esta va a evaporarse. Por eso parte del tratamiento de estas patologías es lubricar el ojo constantemente, porque por evaporación vamos a tener problemas. Inmediatamente debajo de la película oleosa tenemos la película acuosa de la lágrima, que se provoca por las células, las glándulas accesorias y la glándula lagrimal.
Esta suele atrofiarse o alterarse en colagenopatías, por ejemplo, la artritis, síndrome de Sjögren, por ejemplo, también. Todas estas van a provocar disminución, atrofia de las glándulas lagrimales y disminución de la capa acuosa. Por eso es importante recordar la sintomatología del paciente se asocia con cada una de las etiologías del ojo seco. Finalmente, en la parte más inferior, adheriéndole a la superficie del ojo, a la lágrima, tenemos la capa mucosa. La película mucosa se produce por las células caliciformes de la conjuntiva. Si, por ejemplo, tenemos unas cicatrices importantes en la conjuntiva, disminución de las células caliciformes, va a estar alterada esta capa. Cada una de estas tiene una función específica y la sintomatología varía. Por ejemplo, si tenemos déficit de la producción acuosa de lágrima, vamos a escucharles a los pacientes que dicen, tengo arenilla en los ojos. Las personas que tienen artritis, por ejemplo, que es el ejemplo típico, tienen sensación de que se sacan, me saco unos como filamentos, como cabellos, dice. Sí, son filamentos, es moco. Es moco porque es lo que más predomina, porque la superficie está irritada y la lágrima, la parte acuosa, está disminuida. Vemos que tienen múltiples proteínas, lisocimas, lactoferrinas, electrolitos, inmunoglobulinas. Todas esas van a actuar porque tienen una función de defensa. Aparte, si tenemos algún cuerpo extraño, van a ayudarnos a limpiar la superficie, va a hidratar la superficie ocular, va a nutrir, va a lubricar y son funciones imprescindibles para el confort del ojo. Y una de las funciones importantes es que además actúa como un lente. Significa esto que si yo tengo un ojo irritado, que no tiene una buena agudeza visual por la irritación, ¿le daré lentes inmediatamente? No. Primero tengo que tratar la irritación del ojo porque si tengo una buena lágrima, un pequeño astigmatismo puede ser corregido si utilizo un buen lubricante, un buen tratamiento de este problema. Y la medida mínimamente puede variar. Por eso es importante a un ojo irritado no darle la prescripción de lentes, sino esperar el tratamiento correcto. Y la sintomatología puede haber fotofobia, puede haber dolor, ardor, como una sensación de arenilla, puede haber incluso lagrimeo, pero este lagrimeo es irritativo, porque los componentes básicos de la lágrima están alterados. Vemos en este ejemplo que a este paciente se le ha colocado un colorante que se llama fluoresceína. Por esta razón está tiñendo de verde y ustedes ven como un punteado en la superficie. Eso es una queratitis seca, porque es epitelizado por desecación y estamos con problemas. En este otro caso tenemos un panus. ¿Qué es el panus? Son todos estos vasos que están invadiendo el margen de la córnea. Puede ser por un ojo seco severo, porque se ha desepitelizado tanto que, recuerdan, en el pterigión, la conjuntiva tiende a invadir estas zonas desepitelizadas, lastimadas, ulceradas, para tratar de defender, porque la córnea no tiene vasos. De esa forma se ha formado un panus que puede dar la vuelta a los 360 grados de la córnea. Y este es un test de la ruptura de la película lagrimal, el test de ruptura de la película lagrimal, donde nosotros le hacemos al paciente parpadear. Todo esto tiene que ser básico, sin anestesia. Le hacemos parpadear y vemos en la lámpara de hendidura cómo se forman estas como lagunas. Se rompe la película lagrimal. Esta ruptura es normal a los 10 segundos. Si se rompen, aparecen estos espacios antes de este tiempo, estamos frente a una ruptura mayor por un ojo seco, una mala calidad de lágrima. En el ejemplo inferior tenemos un paciente que se le ha colocado una tirilla de papel secante. Esas tirillas de papel secante nos sirven para medir la parte acuosa de la lágrima, también es basal sin anestésico. Y estas tirillas el paciente se le coloca en el tercio externo del párpado inferior y se espera 5 minutos por reloj. Estas tirillas tienen que humedecerse más allá de 10 milímetros, eso es lo normal. Menos de esta
valor en milímetros que se hayan humedecido, vamos a tener ya diferente gradación de ojo seco. No olviden que cuando la córnea está lastimada puede darnos no solamente ardor, epífora, sino fotofobia. El primer lente del ojo está alterado y atrás la córnea, que también es un lente, obviamente su calidad óptica también estará alterada. En el gráfico inferior vemos personas utilizando mascarillas. Sí, esta es una necesidad ahora. En mi caso particular y de algunas otras especialidades similares, entiendo que por el contacto que tenemos con los pacientes, no dejaremos de utilizar mascarillas. La mascarilla, si no está colocada adecuadamente, con los bordes superiores perfectamente obstruyendo la parte que va a comunicar la nariz, ¿sí?, con la superficie ocular, podemos tener como que estamos abanicándonos constantemente y va a dar esto evaporación de la lágrima en mayor frecuencia. Entonces, las personas que utilizamos mascarilla deberíamos lubricarnos constantemente los ojos. Personas que tienen necesidad de utilizar dispositivos, cualquier tipo de pantalla, en ese ejemplo el computador, también deben utilizar lubricante con horario, al menos cada hora, o hacer pausas activas, porque en las pantallas nos olvidamos de parpadear. Si nos olvidamos de parpadear, el ojo expuesto, la hendidura palpebral abierta, hagan esa prueba, se van los ojitos a irritar, sentimos como un viento y se resecan y empiezan a lagrimar, a ponerse rojos. Esa es la razón porque hay hiperemia al final de las horas de la tarde. Recuerden, el ritmo circadiano también tiene que ver con la producción de lágrima. Está disminuida en horas de la tarde y de la noche. Por eso los pacientes amanecen y dicen, tengo arenillas en los ojos. Es porque normalmente en la noche disminuye la producción basal de lágrima. También está alterada cuando tenemos úlceras neurotróficas. Por ejemplo, hemos tenido un herpes a nivel de la córnea, una queratitis herpética, una prueba, si tenemos una úlcera de córnea, para ver si ese paciente tiene herpes, es colocarle un algodón, ¿sí? En la superficie del ojo, colocamos un algodón en la superficie de la córnea y si el paciente no parpadea en forma refleja, quiere decir que está alterada su parte nerviosa, refleja del parpadeo y este paciente probablemente tenga herpes. ¿Sí? Es prácticamente un signo que va a distinguir en el examen físico los pacientes que tienen herpes. Si es que tenemos pacientes operados de cirugía refractiva, en la cirugía refractiva hay varias técnicas, unas más cruentas como el LASIK, en donde se hace una cicatriz, se corta un flap de la córnea, se levanta y se da el láser y queda una cicatriz, o la cirugía refractiva apéreca de superficie, en donde simplemente se retira el epitelio, se da el láser y el epitelio vuelve a crecer en unos 48, 72 horas. En cualquiera de las dos técnicas, aunque la primera que mencioné, LASIK, es más cruenta, vamos a ablacionar, a quitar capas de la córnea, del estroma de la córnea. Y esto puede provocar, evidentemente, alteración en los nervios de la córnea. Recuerden que la córnea sí tiene inervación, no tiene mielina los nervios, pero está inervándose. Si es que ha sido topada quirúrgicamente, la córnea no va a tener la misma sensibilidad y la lubricación refleja va a estar disminuida, si es que no abolida. Y esto va a dar tendencia a ojo seco. Quiere decir esto que una persona que tiene una patología, una colágenopatía, por ejemplo, y tiene artritis, por ejemplo, ojo seco, no va a ser candidata a cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque la cirugía refractiva per se va a dar ojo seco. El antecedente patológico ojo seco, vamos a tener desastres en esa persona. Individuos que viven en climas de extremos, por ejemplo, una persona que viene al Ecuador y se opera de cirugía refractiva y luego viaja a su lugar natal, que es en los Estados Unidos, se me ocurre,
y en invierno, las temperaturas extremas, va a tener una resequedad insoportable. Hay que recordarles a estas personas que siempre van a necesitar lubricante y tener cuidado en la elección de los pacientes porque no todos pueden darse el lujo de estos procedimientos porque pueden agravar su ojo seco. Entonces, pruebas diagnósticas, el test de la ruptura de la película lagrimal, la prueba de Schirmer, que va a darnos a cuantificar la cantidad de lágrima, y también pruebas con rosa de bengala, fluoresceína, colorantes para ver zonas de desepitelización de la córnea por déficit de la lágrima, que puede darse por déficit de la secreción o por ojo seco evaporativo, que ya les mencioné. En la déficit de secreción tenemos el síndrome de Sjögren y no Sjögren, el cual puede ser por diversas etiologías, pero básicamente hay una deficiencia lagrimal. Y en el caso del síndrome de Sjögren es más por alteraciones del mesénquima, y en el no Sjögren podemos tener disminución de la lágrima por alteraciones en los mismos conductillos que están, de las glándulas lagrimales que están produciendo. Puede además haber alteración de la lágrima, de la parte acuosa, por varios medicamentos, por ejemplo las quinolonas, el uso de antiglaucomatosos tópicos, la misma alergia, o personas que tienen uso de antidepresivos pueden tener ojo seco. Ahora que se están empleando tantos fármacos antidepresivos y la mascarilla y la época en la que vivimos, no olviden que el ojo seco es muy frecuente. El ojo seco evaporativo del que ya les hablaba, con la disfunción de las glándulas de meibomio, la baja frecuencia de parpadeo, el uso de los dispositivos eléctricos, los medicamentos que habíamos mencionado, déficit de vitamina A también, y lentes de contacto, entre otras cosas, porque es importantísimo. Cuando usamos lente de contacto, el lente de contacto está en la superficie ocular, en contacto con la córnea. Es un cuerpo extraño que no está permitiendo que haya una correcta oxigenación, porque la córnea estaba tomando parte de sus nutrientes, de su oxígeno, de las lágrimas. Tenemos un cuerpo extraño aquí, desde el lente de contacto, más de 8 horas vamos a tener problemas en la córnea. Y es imperativo no olvidar que el lente de contacto debe utilizarse máximo 8 horas al día, no más. Y siempre con lubricante para ayudarle a que no se maltrate tanto la córnea. Hay varios criterios de diagnósticos de Sjögren, los síntomas oculares, los signos oculares de los que ya habíamos hablado, pero además síntomas bucales, y para esto hay que hacer una toma de mucosa oral para ver si en la histopatología hay alteraciones que sustenten nuestro diagnóstico, la presencia o no de anticuerpos. Todo esto nos va a ayudar a un correcto diagnóstico. Del déficit acuoso que ya habíamos hablado, la hiposecreción refleja en pacientes que han tenido cirugía refractiva, medicación sistémica. La diabetes en sí también da, como es una alteración del metabolismo, también va a estar disminuida la producción basal de lágrima. Otra patología que podría disminuir la producción basal de lágrima, ¿cuál es? Que tiene que ver con el metabolismo alterado, el hipotiroidismo. Entonces, todo esto puede darnos varias facetas de gravedad de ojo seco, desde leve a grave, en donde, como ustedes pueden ver, están en juego los síntomas visuales con los signos que vemos como hiperemia, alteración a nivel de la córnea, en con los métodos diagnósticos que les había mencionado, alteración en cualquiera de estos test, el de la ruptura de la película lagrimal, el de Schirmer. Todo esto va a darnos una fase de ojo seco. Es imperativo en el caso de ojo seco severo, por ejemplo, ahora hablábamos de esto en la consulta, o el día de ayer me parece que fue, había una paciente que tenía artritis
y estaba con la terapia inmunológica, les ponen un suero inmunológico con el que se sienten maravillosamente bien, y esto también se puede evidenciar en la sintomatología ocular, los signos oculares de alguna paciente. Mencionaba yo anteriormente que tenía un ojo seco severo, terrible, en donde se le dio este tratamiento reumatológico y ella mejoró drásticamente su problema. El tratamiento puede ser con el centrifugado de plasma, el suero autólogo, eso es lo mejor que existe, pero también los lubricantes, las lágrimas artificiales que pueden ser líquidas, semisólidas como el gel, la frecuencia de acuerdo a la necesidad del paciente, evitar lugares en donde hay aire acondicionado. Si vamos en el auto, el aire acondicionado no debe ir directamente al rostro, sino a la parte inferior, igual que la calefacción. Evitar, cuando vamos a algún lugar en donde va a haber aire acondicionado, usar unos buenos protectores, unas buenas gafas. Las personas que utilizamos lentes, esto actúa como un parabrisas en donde recircula la humedad. Y básicamente la lubricación cada 2-3 horas, cada hora, de acuerdo a la gravedad de los pacientes. El lubricante de preferencia que no tenga preservante, porque el preservante siempre va a irritar la superficie ocular. Y si está demasiado irritado, a veces necesitamos antiinflamatorios. También tener mucho cuidado con el uso de los antiinflamatorios. Una forma del tratamiento también se relaciona con la ciclosporina, que es un inmunomodulador, ciclosporina tópica cada 12 horas. Esto puede ayudar a que mejore la atrofia de las glándulas lagrimales. Y el tratamiento de la enfermedad de base, si tenemos una colágenopatía y no está perfectamente manejada, esto se va a reflejar no solamente en la resequedad ocular, sino pueden aparecer otros problemas como inflamación del interior del ojo, como es una uveitis. El tratamiento multifactorial de esta enfermedad es básico para que haya un confort del paciente. Vamos a hablar a continuación de la vía lagrimal. Tenemos el sistema de drenaje de la vía lagrimal, en donde este es el conducto de drenaje que va a tener un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior. Aquí por capilaridad va, y porque el auricular de los párpados también va a ayudar a que el conducto nasolagrimal, como un fuelle, vaya a absorber estas lágrimas de la superficie ocular y vaya a drenar a través del meato en la fosa nasal. Este gráfico nos va a ayudar también a recordar otra forma de tratamiento del ojo seco, es taponar con unos tapones especiales los puntos lagrimales para que la escasa lágrima recircule en la superficie y no vaya a la nariz donde va a drenarse. Es una forma de tratamiento que puede ser con estos tapones de silicón o pueden ser de colágeno que se pueden reabsorber, o simplemente se puede cauterizar, cerrar estos puntos lagrimales para que la lágrima deje de fluir. Entonces, nuevamente vamos a la anatomía. Tenemos un punto lagrimal superior, uno inferior, un canalículo vertical, horizontal, superior e inferior, que van a unirse a través de un canalículo común o por separado en el saco lagrimal. Y del saco lagrimal va a ir por el conducto nasolagrimal finalmente a la nariz, en donde se drena. Por eso cuando se nos humedecen los ojos también va a humedecérsenos la nariz. Puede en alguna de estas estructuras haber una obstrucción y esto va a darnos epífora. Si tenemos una epífora que está activa todo el tiempo, que es una lágrima clara, quiere decir que probablemente la obstrucción es en el inicio. Por eso no hay aglomeración de la lágrima y que se vaya a contaminar. Si es que está totalmente permeable la parte inicial de la vía lagrimal, pero al final la típica es que muchos niños al nacer van a presentar dacrioestenosis o lagrimeo porque se ha tapado o no se ha permeabilizado la vía lagrimal. Aquí al final en la fosa nasal hay una válvula de Hasner. Esta válvula de Hasner va a mantenerse eventualmente obstruyendo la vía lagrimal. Esta válvula
si hacemos un tratamiento correcto, puede abrirse sin necesidad de cirugía. Ya vamos a hablar del tratamiento correcto para ello. Pero si está tapada, que el nivel del saco lagrimal va a aglomerarse la lágrima, igual que siempre hago la analogía, una piscina que está llena de agua y se tapó el drenaje, que va a tener algas, moscos, etcétera. Entonces es importante evitar que se aglomere aquí la lágrima y mientras esperamos que se abra esta válvula, tratar de drenar esta colección de lágrima para evitar que se contamine y luego tengamos incluso abscesos. Entonces es importantísimo diferenciar en dónde está la obstrucción. A veces hay epíforas que en temporadas están activas y en temporadas pasivas. Quiere decir que puede ser que el niño se resfrió, tiene una rinitis alérgica, alguno de los cornetes está muy inflamado y tapa el meato inferior y esto hace que haya epífora. Entonces, si es intermitente esta epífora, hay que hacerle una valoración con el otorrino para ver esta posibilidad etiológica. Las epíforas pueden ser activas, pasivas. Activas son cuando tenemos una irritación, por ejemplo, un cuerpo extraño, una conjuntivitis, que esté provocando el lagrimeo reflejo, y pasiva, cualquier alteración en el drenaje que ya he mencionado. A ver. Entonces es un menisco prominente, va a haber rebosamiento, a veces hay reflujo que puede ser mucoso o mucopurulento. Cuando tenemos una inflamación de la vía lagrimal y hay una contaminación, vamos a tener una dacriocistitis. La dacriocistitis puede ser aguda o puede ser crónica. La dacriocistitis aguda es aquella menos de 1 o 2 semanas. Después de este tiempo ya se torna crónica y puede darnos abscesos. Muy peligroso en los niños que permitamos que esto ocurra, porque cualquier infección puede convertirse en algo más serio, como una celulitis y peligro de vida. Ustedes ya saben esto. En este ejemplo tenemos este es un hemangioma. Puede haber también un mucocele, un meningoencefalocele, o tumores, y debemos hacer un correcto diagnóstico diferencial, una celulitis. El masaje es fundamental. ¿En dónde debe realizarse el masaje? Vamos a regresar a la primera, en esta zona. Recuerdan que les decía que no tiene que estar aglomerada aquí la lágrima, entonces vamos a hacer un masaje circular en la zona del saco lagrimal. Vamos a en esta zona, aquí es el saco lagrimal, justamente debajo del ángulo interno, del canto interno, en esta zona. Circular para, a manera de fuelle, presionar el saco lagrimal y evitar que se mantenga pletórico y se contamine. Aparte que esta maniobra va a impeler esta lágrima hacia la fosa nasal para tratar de destapar esta glándula de Hasner que está obstruyendo. Y esto va a dar un éxito hasta del 90% de los casos. Significa que si le mandamos el masaje y la persona que cuida al niño lo hace correctamente, no vamos a necesitar otro tipo de tratamiento, el 90% tendrá éxito, pero si lo hace correctamente. Si regresa a la semana y hemos mandado antibióticos, si hubiera existido una infección, una dacriocistitis. Pero si es que el paciente regresa nuevamente con secreción, quiere decir que otra vez hubo colección y que no está haciendo el tratamiento correcto y que esta inflamación crónica va a propender a que haya menos éxito en un futuro si necesitamos realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, el masaje en el recién nacido o en el niño que presenta, en el infante que presenta dacriocistitis, es imperativo juntamente con la antibiótico-terapia, que puede ser por tiempos cortos de 10 días, porque si está con una infección y le doy un aminoglucósido, por ejemplo, una quinolona tópica, cada 4 horas por 10 días, la infección va a ceder. Después de esto, simplemente mantener el masaje constante va a evitar que se infecte
y que yo necesite volver a antibiótico-terapia, porque usar fármacos antibióticos crónicamente, lo que va a provocar son las resistencias bacterianas. No tiene sentido. Por tiempos cortos de unos 10 días y con el tratamiento del masaje adecuado, no tiene por qué volver a contaminarse. Sin embargo, hay que tener precaución. Si es que estas dacriocistitis son a repetición, probablemente tengamos que realizar un sondaje antes del año de edad. Estamos hablando de los 8 a 10 meses. Es preferible no hacerlo en esa época porque todavía no está totalmente desarrollada esta parte, esta estructura del tejido del niño y podemos tener falsas vías. O si tenemos infecciones constantes, inflamaciones constantes, también los tejidos van a ser más cicatrizados y el éxito va a ser menor. Antes del año de edad, nosotros tenemos toda la posibilidad de conseguir y simplemente con el masaje, recuerden esta parte, la dacriocistitis, dacriostenosis se trata con masaje hasta antes del año de edad. Tenemos todo un año para intentar manejar esta patología, solo con masaje. Después del año ya tenemos que realizar procedimientos intervencionistas quirúrgicos. Estamos hablando de el sondaje. Ven como aquí hay una sonda metálica que se está introduciendo en la vía lagrimal. Esto es para abrir esta válvula de Hasner que está obstruida. Eso debe hacerse obviamente bajo anestesia general. Y aquí tenemos la forma en donde se va a colocar esta sonda metálica de Bowman. Se retoma la posición del punto lagrimal. Siempre se introduce por el punto lagrimal inferior hasta llegar a la fosa nasal. Es un procedimiento sencillo y también el éxito es bueno, pero pueden haber complicaciones como falsas vías, etcétera, en donde tendrá que hacerse otro tipo de procedimiento, colocar una tubuladura de silicón en esta zona, puede hacerse por vía endoscópica o puede hacerse por una cirugía abierta con una dacriocistorrinostomía, donde tenemos que ir desde la superficie, desde la piel, introducirnos al saco de lácrimo nasal y luego a la fosa nasal y colocar una sonda que comunique toda esta vía para tratar de que ya no se vaya a estenosar. Entonces, después del año de edad tendré que hacer el sondaje. Si esto no es suficiente, más adelante tendré que hacer una dacriocistorrinostomía. Se van complicando las cosas. Cuando lo más sencillo, el 90% con masaje, va a resolverse antes del año de edad. Mientras más tiempo va pasando, la posibilidad de éxito de este sencillo procedimiento quirúrgico va disminuyendo. Más edad, menos éxito. Esta es la tubuladura y este es el ejemplo de la dacriocistorrinostomía, que debe hacerse más tarde en la vida, alrededor de los 4 años, porque aquí más o menos ya las estructuras anatómicamente están mejor desarrolladas. Es imperativo recordar que la dacriocistitis se trata con medicación tópica antibiótica. En los niños probablemente necesitemos medicación parenteral porque se puede hacer una celulitis. La dacriocistitis crónica va a necesitar medicación tópica, puede necesitar compresas calientes cuando está un absceso para tratar de desinflamar este absceso y medicación, antibióticos sistémicos por oral, porque esto puede redundar en un absceso. La dacriocistitis crónica, ya en personas mayores estamos hablando, es quirúrgica. Ninguno de estos procedimientos los sondajes debería realizarse en adultos, porque podemos hacer una falsa vía. Las personas que ya tienen obstrucción de la vía lagrimal son adultas, van a necesitar la dacriocistorrinostomía, ya sea endoscópica o abierta, para mejorar su problema. Listo. Gracias, doctores. Se ha terminado la exposición. Listo. Continúen, por favor. Ya está activado para que comparta el siguiente compañero o compañera. Buenas tardes, doc. Yo le comparto. Gracias.
Buenos días. Listo. Buenas tardes, doctora, compañeros. Les voy a hablar sobre la córnea. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, voy a empezar por la anatomía. Recalcando que la córnea es la parte de la tónica fibrosa del ojo. Además que es la parte que conforma la porción anterior del ojo. Este es un casquete de esfera transparente debido al arreglo uniforme de sus lamelas de colágeno. Ahora sus medidas. Mide aproximadamente 12.5 a 11.5 milímetros de diámetro con un espesor central de 0.52 milímetros, que periféricamente va a aumentar a 0.65 milímetros. El tercio central se denomina como la zona óptica, como podemos ver en la imagen. En la zona óptica, el cual es casi esférico con un radio de curvatura promedio de 43 dioptrías. Esto va a representar alrededor del 70% del poder reactivo del ojo. Siguiente, por favor. Histológicamente presenta 5 capas, como son el epitelio corneal, la membrana de Bowman, la capa de Bowman, perdón, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. El epitelio es estratificado, escamoso, no queratinizado y no secretor, que tiene un espesor de 5 a 7 células. Estas consisten en células basales cilíndricas unidas a su membrana basal, además de células intermedias y células superficiales alargadas con núcleos aplanados. Ahora, refiriéndonos a la capa de Bowman, es una condensación acelular del estroma superficial. El estroma forma más del 90% de espesor de la córnea. La membrana de Descemet, al contrario, consiste en un colágeno de tipo 4, que este va a ser secretado por el endotelio. Y por último, el endotelio consiste en una monocapa de células hexagonales que puede evaluarse mediante microscopía especular. Siguiente, por favor. Para la fisiología, cabe recalcar que la córnea funciona como una barrera protectora y una ventana a través de la cual los rayos de luz pasan a la retina. Su transparencia se debe a su estructura uniforme, a su avascularidad y su deturgescencia. Relativa del tejido corneal se mantiene por la bomba de bicarbonato que está provista por el endotelio, y la función de barrera la da el epitelio y el endotelio. Cabe recalcar que este último, es decir, el endotelio, es más importante debido al mecanismo de deshidratación, y el daño en el endotelio puede ser mucho más grave que la del epitelio. Siguiente, por favor. Ahora, la destrucción de las células endoteliales puede causar un edema de la córnea y pérdida de la transparencia, que es más posible que persista por el limitado potencial de recuperación de la función endotelial. En cambio, el daño en el epitelio solo causa un edema transitorio y localizado del estroma corneal, que desaparece pronto con la regeneración rápida de las células epiteliales. Ahora, la evaporación de agua película, en la película precorneal de lágrimas produce una hipertonicidad de este fenómeno, junto con la evaporación directa, extrae agua del estroma corneal superficial para mantener el estado de deshidratación. Siguiente, por favor.
Vamos con las patologías. La primera es el gerontoxón, o también conocido como arco senil, que se trata de una degeneración corneal periférica benigna bilateral. Esta es muy común. Su prevalencia está asociada con la edad, pero también está asociada con la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Los estudios de lípidos en sangre deben hacerse en los individuos afectados antes de los 50 años. En el proceso patológico se puede observar gotas de grasa que van a infiltrar en todo el grosor corneal, pero se concentra más en las capas superficiales y la profunda, siendo relativamente escasas en el estroma. Cabe recalcar que no hay síntomas. En el aspecto clínico, el arco senil aparece como un anillo, como podemos ver en la imagen, un anillo grisáceo oscurecido de alrededor de unos 2 milímetros y con un claro espacio entre él y el limbo. Cabe recalcar también que no es necesario ningún tratamiento y no hay complicaciones en esta patología. Siguiente, por favor. El queratoglobo. Esta es una patología infrecuente que generalmente es bilateral. Se presenta cuando se produce un adelgazamiento difuso del grosor de la córnea que conlleva una irregularidad. Una córnea saludable con una forma esférica funciona como una lente que dirige los rayos de luz al exterior a un punto focal para formar las imágenes e interpretarlas posteriormente con el sistema óptico. Sin embargo, cuando un paciente presenta el queratoglobo, se va desarrollando una debilidad en la córnea que con el paso de los años compromete la agudeza visual de la persona a causa de malformaciones e irregularidades. Entre las causas principales del queratoglobo es la genética, ya que se trata de una enfermedad hereditaria. Hasta el momento no se han identificado otros factores que desencadenen su aparición, aunque sí se puede asociar a otras condiciones como son la megalocornia, las manifestaciones más extremas de queratocono y el glaucoma congénito. Siguiente, por favor. El tratamiento no existe una cura para la enfermedad, aunque sí es posible aplicar algunos protocolos para tratar el afinamiento periférico de la córnea. Esto a través de cirugías para colocar injertos y medidas de prevención con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente. Asimismo, se puede emplear el uso de lentes de contacto esclerales para tratar la falta de agudeza visual, pero siempre hay que recalcar que vaya con la recomendación de un especialista. Siguiente, por favor. Ahora, el queratocono, esta es una deformidad corneal crónica, no inflamatoria, progresiva, que se caracteriza por un adelgazamiento y protrusión de la córnea. Es bilateral, asimétrico y asincrónico. La incidencia reportada en la población general es del 0.02 al 0.6%. Uno de los principales mecanismos para el desarrollo del queratocono es la alteración del colágeno estromal. Aunque hay algunas asociaciones de queratocono con enfermedades oculares atópicas y se ha visto que habría una relación entre refregarse los ojos y desarrollar el queratocono. Y esto puede aumentar, es importante recalcar que esto puede aumentar alrededor de 4 veces el riesgo de desarrollar el queratocono. Además, cabe recalcar que se caracteriza por iniciarse entre la pubertad y la adolescencia. Además de también puede presentarse en el adulto joven con una progresión rápida entre los 10 y 20 años y ya se presenta de forma más lenta entre los 20 y 30 años. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los síntomas se destaca una visión borrosa, como podemos ver en la imagen, una fotofobia, que es
cuando no pueden ver en la luz solar, el lagrimeo, el prurito ocular y la diplopía monocular. Siguiente, por favor. ¿Para cuáles son los signos clínicos de esto? Existe una alteración del rojo pupilar, que esto puede ser detectado por un médico general. Además puede presentar una esquiascopía con sombras de tijera, como podemos ver en la imagen. Además puede presentar también una agudeza visual mejor corregida, disminuida, es decir, que no se logra el 20/20. Entre otros, también se presentan distintos signos oftalmológicos evaluables como en la lámpara de hendidura. Aquí el examen de elección para su diagnóstico lo constituye la topografía corneal. Por tanto, el queratocono debemos sospecharlo. Siguiente, por favor. El queratocono debemos sospecharlo en pacientes jóvenes. Y ahora los pilares de manejo. Entre los pilares de manejo tenemos primerito la rehabilitación visual del paciente, ya sea con lentes de aire o lentes de contacto. Evitar la progresión. Una de las alternativas en los queratoconos incipientes o moderados es realizar el cross-linking, el proceso mediante el cual se refuerzan los puentes de colágeno estromal. Y el siguiente paso es, en casos ya avanzados, la única solución es el trasplante de córnea. Siguiente. Gracias. ¿Para qué es el crosslinking, doctora, y en qué consiste? Es un proceso que se refuerza los puentes de colágeno estromal, que como mencioné en la anatomía, la córnea está formado por lamelas de colágeno, entonces es para eso. Pero más se realizaba en niños. ¿Pero cómo es el procedimiento? ¿Sabes? No, Ya, siempre que van a exponer, tienen que tratar de averiguar todo de lo que van a hablar. Porque si utilizan un término que no conocen, yo te hago una pregunta y no sabes la respuesta, quiere decir que no te has interesado demasiado en tu tema y que has sido demasiado superficial, ¿ya? Entonces es importante saber que el crosslinking es un procedimiento que ya está aprobado y estudiado y que sí da resultado, en donde va a propender a que la córnea se haga más dura, entre comillas, como un cuero, para que evite que se siga deformando. El crosslinking va a desepitelizar la córnea, se le retira todo el epitelio, igual que si fuera a hacer una cirugía refractiva de superficie. Se retira todo el epitelio y se coloca una sustancia que se llama riboflavina en la superficie del epitelio, de la córnea, desepitelizada. Y esta riboflavina va en esta superficie que tiene riboflavina, se va a colocar luz ultravioleta por determinado tiempo. Y esta va a, con la riboflavina, a conseguir que los tejidos cambien y que la córnea se haga más dura, entre comillas. Y con el tiempo eso sí ocurre. Pero no todos los pacientes son candidatos para este procedimiento. Serán candidatos aquellos en donde tengan una buena agudeza visual, o sea, no tengan una cicatriz de la córnea, porque a ellos, ¿para qué les voy a hacer si esto iría ya para trasplante? O que está en franca progresión. Personas de 40 años en donde ya ha dejado de progresar, tampoco tiene sentido realizar el procedimiento. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Es importante, entonces, ya tenemos una córnea con este procedimiento, recordar que se podrían utilizar anillos intraestromales, que como su nombre lo indica, son segmentos que se colocan entre el estroma
en la periferia para tratar de evitar que la córnea siga protruida. Es como que la tratan de aplanar lateralmente en forma centrífuga con estos anillos o segmentos que se colocan. Y la otra situación es utilizar, si no tenemos una buena visión, lentes de contacto. Si los lentes de contacto de marco aéreos no son suficientes para una buena calidad de visión, se utilizarán lentes de contacto. El lente de contacto no es que va a mejorar el queratocono. El queratocono, indefectiblemente del uso o no del lente de contacto, va a progresar. El hecho es que va a mejorar la calidad de visión, pero le retiramos el lente de contacto y la córnea nuevamente va a protruir. Esto es idiopático, cada individuo reacciona de forma diferente. Sin embargo, efectos ambientales como la alergia, en donde vamos a estar frotándonos los ojos, va a hacer que progrese la protrusión de la córnea y se siga adelgazando. Tiene mucho que ver con la herencia, pero obviamente efectos ambientales pueden incidir en su progresión. El uso de lente de contacto escleral da mejor calidad óptica y menos trauma a la córnea. No olviden los lentes máximo 8 horas. Si es que no es suficiente esto, se puede intentar lo de los anillos intraestomales si está progresando la enfermedad. Evidentemente, la córnea, para poder realizar el crosslinking, tiene que tener más de 400 micras de grosor. Si la córnea ya se ha adelgazado y tiene menos de 400 micras, podemos tener desastre, porque la luz ultravioleta puede penetrar las estructuras del ojo y darnos problemas no solamente en el cristalino, sino en la retina. Alteraciones terribles que deben evitar. No todos los pacientes son candidatos para determinado procedimiento. No olviden que después de los 40 ya no progresa y mientras más joven es el individuo puede progresar más. Continúe, por favor. Ya, doc, ya le comparto. Ya. Bueno, buenas noches, doc. Buenas noches, chicos. Yo les voy a hablar sobre queratitis y úlceras corneales. Bueno, para empezar, la queratitis corresponden, o bueno, son urgencias oftalmológicas que requieren un manejo inmediato y este debe ser detallado. Según la Organización Mundial de la Salud, existen diferentes tipos como bacteriano, herpético, neurotrófico, inmunológico, también hay fúngico, parasitario y traumático, y también los llamados estériles. Las queratitis y las úlceras corneales, como vamos a ver, son muy importantes ya que corresponden o están dentro de las primeras 4 causas de ceguera a nivel mundial. Vamos a tratar o vamos a ver que existen varios factores de riesgo para que se presente una queratitis. Entre ellas están que intervienen varios factores del medio ambiente. Estos intervienen tanto para su frecuencia como para su etiología. Es así que un factor importante de riesgo es el mal uso y el sobreuso de lentes de contacto. También existen factores de riesgo como la presencia de lagoftalmos, que ya vamos a ver, traumas, abrasiones, que tenga síndrome de ojo seco severo, que exista deficiencia de vitamina A, que tenga alergia ocular severa. También es un factor de riesgo que sean pacientes postquirúrgicos, que tengan diabetes u otros trastornos inflamatorios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a estar enmarcadas dentro de los síndromes o de las patologías del ojo rojo. Bueno, pero es así que la principal manifestación es el ojo rojo. Como vamos a ver, esto se presenta en el 63% de los casos. Seguido de este va a estar, por ejemplo, el dolor y la visión borrosa. También va a estar, por ejemplo, la sensación de cuerpo extraño, pero aún así podemos nosotros ver ciertas manifestaciones clínicas que aunque son muy parecidas en realidad son prácticamente las mismas entre las diferentes etiologías. Aún así podemos encontrar ciertas manifestaciones clínicas que nos permitan orientarnos. Entonces, por ejemplo, tenemos que
Las queratitis bacterianas se van a caracterizar, por ejemplo, por tener un infiltrado marginal en corona o marginal, ¿sí? Por tener una placa epitelial, por tener una supuración estromal y por tener hipopión. El hipopión, como vamos a ver aquí y también en las úlceras corneales, el hipopión corresponde a esta colección de material purulento que se va a encontrar en la cámara anterior del ojo. Pero además, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, puede haber un edema corneal difuso y nos podríamos estar frente a una queratitis por pruriginosa. Si es que el edema es más localizado, puede tratarse de una queratitis por S. pneumoniae. Y, por ejemplo, nos decía que lo que sí se puede ver es que en las queratitis fúngicas estos bordes van a ser irregulares, los bordes de los infiltrados que vamos a ver van a ser irregulares o plumosos, porque justamente estos hongos que son los causantes de las queratitis son conocidos como hongos filamentosos. Eso. ¿Qué más? De manera general, igual, como complicaciones de la queratitis, todas ellas pueden dar como complicación opacidades corneales, perforación corneal, cicatrices estásicas, fístulas corneales, úlceras corneales persistentes o recurrentes mejor dicho. Puede haber hipertensión ocular secundaria y endoftalmitis. Entonces aquí les he puesto un caso de un paciente que tiene ya un absceso vítreo por una endoftalmitis que le dio por pseudomonas, que la endoftalmitis pues progresó después de una queratitis úlcera corneal. Ya, en cuanto al diagnóstico y manejo, pues lo primero va a ser siempre realizar las evaluaciones microbiológicas para tratar de determinar el agente o el causante. Entonces podemos realizar frotis, cultivos, biopsias extendidos de superficie o, si es que ninguno es posible, microscopio confocal o PCR. Sin embargo, se recomienda que hasta esperar nosotros que nos digan cuál es el agente aislado, empecemos con antibiótico-terapia no profiláctica, empírica, de amplio espectro para de esta manera, pues, empezar el tratamiento y si es que ya nos llega cuál es el agente causal, pues ya enfocamos nuestro tratamiento para este. Bueno, en cuanto a los antibióticos que se usa, está, por ejemplo, el uso, ya vamos a ver más adelante en úlceras, pero está el ofloxacino, que es una quinolona, que se ha visto que tiene muy buena eficacia para este tipo de casos. Se usa 3 miligramos por ml en claramente colirio o gotas oftálmicas y la duración máxima debe ser de 14 días. Pero bueno, como les mencioné al inicio, también hay otros tipos de queratitis. Entonces, tenemos que, por ejemplo, existen queratitis químicas que se dan por álcalis o ácidos, en donde aquí el tratamiento va a ser un lavado con suero muy abundante. También nos decía que podemos tener, por ejemplo, queratitis físicas que se dan por una exposición a luz solar o a cabinas de bronceado, por ejemplo, así. También tenemos, por ejemplo, las queratitis que se dan, se llamaba fotoeléctrica, que se da en los soldadores, que esta puede ser muy, muy dolorosa. También tenemos, tenemos las queratitis que se da por exposición. Esta queratitis por exposición se da o se produce por un mal cierre o una mala aposición palpebral. Y este mal cierre o esta mala posición palpebral es lo que llamamos lagoftalmos. Entonces, a esta queratitis causada porque existe esta lagoftalmo se denomina queratitis por exposición. Y esto ocurre ya que al quedar este espacio entre los párpados, la superficie ocular que está expuesta y se produce una mala distribución de la lágrima, lo que provoca la queratitis hasta provocar también ulceración. En cuanto a las úlceras corneales, de igual manera que las queratitis corresponden a enfermedades con etiología múltiple, de igual manera van a ser parte del cuadro de ojo rojo. Su manifestación va a ser pues claramente un ojo rojo, además va a ser doloroso,
y va a tener la tríada defensiva. La tríada defensiva corresponde al lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Ya, y bueno, de igual manera, ¿sí me estás escuchando? Sí, sí creo. Ya. Bueno, antes de continuar, ¿qué es el blefaroespasmo? Que creo que no lo habíamos visto, o creo que sí. Para recordar, es la contracción espasmódica involuntaria y repetitiva del músculo orbicular. Y ya. Bueno, entonces, vamos a empezar y en este caso les voy a presentar primero una úlcera traumática. Esta úlcera traumática se puede presentar tanto por erosión, por causticación, por cuerpo extraño o por quemadura. Y bueno, aquí les presento el caso de una paciente que llegó por, bueno, de donde saqué, no llega por una úlcera traumática. Y bueno, esta gran mancha aquí corresponde a la úlcera corneal. Y bueno, a la paciente se le trató con diclofenaco, se trató con diclofenaco para el dolor, hasta donde decía el doctor. Y después de 2 o 3 días, esta fue la evolución de la paciente. No sé si están viendo mi puntero. Pero bueno, esto es para que conozcan cómo se ve una úlcera. Ya. Ahora sí, continuando, tenemos claramente una úlcera bacteriana. La úlcera bacteriana corresponde a... Doctor, dígame. antes te interrumpo. Es úlcera traumática y le dieron ahí lubricante, supongo, sí te cuento, ¿no? Pero nunca, ante la sospecha de una infección, debemos dar ningún tipo de antiinflamatorios sin antes percatarnos de qué problema existe, ¿no? Porque también una úlcera traumática puede infectar y hay que tener mucho cuidado. Eso evidentemente tiene que ser manejado por el especialista. Sí. Ya. Bueno, entonces, continuando con la úlcera bacteriana. Las úlceras bacterianas, pues, la mayoría pueden pueden corresponder a sobreinfecciones, por ejemplo, después de una úlcera traumática. También puede ser, por ejemplo, sobreinfecciones de una queratitis por lagoftalmos, etc. Entonces, de igual manera, en las úlceras, uno de los factores de riesgo principal es los portadores de lentes de contacto que los llevan mal o los sobreusan sobre todo. Y bueno, en general también es un factor de riesgo cualquier condición que implique un epitelio corneal alterado. Los agentes aislados más frecuentes implicados en una úlcera bacteriana está Staphylococcus aureus, neumococo, Streptococcus, pseudomonas y bueno, también tenemos, como vamos a ver, herpéticas y parasitarias. En cuanto a la clínica, pues se va a presentar como un infiltrado corneal grisáceo con edema corneal. Y aquí también vamos a poder ver el epipion que ya les presenté, pero también podemos llegar a perforación ocular y a endoftalmitis. Entonces aquí tenemos... Es pus sí, en la cámara, pero el hipopión también puede ser estéril. En las uveitis podemos tener un contenido aparentemente purulento, pero es estéril, que es básicamente inflamatorio. Aquí está hablando de hipopión, también vamos a mencionar, y se verá en el trauma, el ifemia en lugar de sangre en la cámara anterior. Perdón la interrupción, siga. Claro. Entonces, bueno, aquí esta es una imagen súper clásica de una úlcera bacteriana. Aquí tenemos la úlcera bacteriana acompañado de su hipopión, ¿no? Bueno, también puede haber opacidades. Le puse una fotito de una opacidad, aunque no encontré en conjunto. También, bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, yo les voy a detallar más, pero consiste en colirios de antibióticos y, bueno, yo encontré que se podía dar midriáticos, ya que ayuda a que
ayuda al tratamiento, ¿no? O sea, ayuda al tratamiento. En cuanto al tratamiento, se puede usar la misma quinolona que les mencioné en la queratitis, pero también tenemos colirio antibióticos reforzados, en donde tenemos ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidina, amicacina, carbenicilina, cefazolina, vancomicinas, kanamicina, clorfenicol, etc. Todos estos colirios antibióticos reforzados, de igual manera hay que empezarlos lo más pronto posible, porque las úlceras bacterianas tienen complicaciones graves, entonces siempre lo recomendado es iniciar el tratamiento y con lo más pronto posible. Nos decía que se podía dar miréticos, como mencioné, en donde estaba la omatropina al 2%, atropina 1%, cada 6 a 8 horas, y para el manejo del dolor se puede dar antiinflamatorios tópicos, no esteroides como el diclofenaco. Ya. Ya. ¿Qué más? Algo que me faltó mencionar es que no se debe usar corticoides, ya que, bueno, yo leí que estos retrasan la resolución de la infección, tanto en bacterianas como, por ejemplo, nunca usar corticoides, por ejemplo, en las úlceras que están por herpes simples, que ya vamos a ver, entonces nunca usar corticoides. Ya, bueno, a continuación les presento las úlceras micóticas. Las úlceras micóticas, de igual manera, tienen sus factores de riesgo, como es el uso de los lentes de contactos, el uso de corticoides, el uso de inmunosupresión, el que se presente en queratitis filamentosas, que ya vimos, y sus principales también agentes etiológicos van a ser las mismas: hongos filamentosos como el aspergillus o las levaduras. Ay, se me va. Sí, me está escuchando. Bueno, creo que sí. Ya. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, ay, no sé si no se me trabó, disculpen. No, sí estás bien. Ya. No, ya que sí se te escucha. Porque me están en la pantalla. Ya, entonces, bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las úlceras micóticas, tenemos, pues, de igual manera, puede haber presencia de, como vemos, el hipopión. Estas se van a presentar o sea, acompañando a las queratitis o a las úlceras micóticas. Y pues puede haber opacidades. Vamos a ver las imágenes de las úlceras. Las vamos a ver también aquí. Y bueno, este es un paciente de queratitis por Fusarium. Tiene hipopión paracentral. Nos decía que el infiltrado aquí es de tipo algodonoso. Y que, bueno, además tenía opacidades en la periferia. Y claramente, como todas las úlceras corneales y las queratitis, las manifestaciones generales son dentro del cuadro de ojo rojo, ¿no? Ojo rojo doloroso con la triada defensiva. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a su tratamiento, se puede dar colirios de anfotericina B o natamicina o ketoconazol oral, pero siempre se debe preferir las gotas oftálmicas, ¿no? También tenemos las úlceras provocadas por parásitos. La más común son las úlceras por acantha moeba. Esta es una ameba que produce, o los cuadros de queratitis y úlceras que produce son graves. De igual manera, es un factor de riesgo importante el uso de lentes de contacto. Y bueno, lo malo de esto es que claramente no va a responder a los antibióticos, entonces ahí porque es grave. El diagnóstico se suele realizar por biopsia, me decía la bibliografía, por biopsia corneal, y también se suele realizar por visión del parásito per se. Entonces, otro factor de riesgo también importante, nos decía que se relacionaba a la presencia de estas úlceras por acantha moeba a bañarse en aguas que están infectadas claramente por acantha moeba. Ya. Entonces aquí les presento un ojo con el parásito.
Y todas estas infiltraciones, si después confluyen, eh, pues confluyen, ya confluyen en una sola y forman una úlcera. Ya, y en cuanto, bueno, también tenemos a las úlceras por causa viral. La más común es por el virus del herpes simple. También se puede presentar por herpes zóster. La clínica es común a todas las queratitis, en todas las úlceras, porque puede haber tanto úlceras como queratitis por virus del herpes simple, pero la verdad que no encontré como que un cuadro, o sea, una foto de una queratitis por virus del herpes simple, porque es más común que ya los pacientes lleguen con una úlcera por virus del herpes simple. Como mencioné, la clínica es la misma para todas. Y bueno, lo característico de esta úlcera por virus del herpes simple es que son úlceras dendríticas o geográficas, como vemos en la imagen. ¿Sí? Entonces tienen formitas, tienen dendritos. Esa es la característica que se ve claramente al examen cuando les tienen con fluorescina, que es este de aquí. Nos decía que también se puede usar, por ejemplo, el rosa de Bengala, y pues ahí vemos la forma de las úlceras. De igual manera, está contraindicado el uso de corticoides, al igual que en las demás, ya que hace más lento el proceso de enlaquecer la infección, y además corre un riesgo de reactivación. Ya, eso es todo. Gracias. Lo importante es en etiología, si tienes un antecedente de trauma de origen vegetal, estás pensando en una úlcera por hongos. Por hongos, ¿no? Por hongos. Nunca ocluir el ojo. Siempre usar antibiótico puro, de preferencia de amplio espectro, como las quinolonas de última generación, como la moxifloxacina, gatifloxacina, pero previamente tomar cultivo y de ahí ir con el empírico, antes teníamos que hacer colidios fortificados, pero ahora con esta medicación ya no es necesario. ¿Por qué usamos cicloplégicos? Porque paralizan el cuerpo ciliar y evita la inflamación del ojo de esta manera y evita las sinequias posteriores. Es decir, la pupila logra mantenerse dilatada, porque si no hiciéramos de esta midriasis farmacológica, el iris estaría anterior de cristalino y nos podría dar hipertensión ocular y evidentemente la cicatrización puede dar otro problema. Nosotros evitamos con uso de viáticos como la droga o la campión. Continúe. Doc, Dígame. Doc, es que se le entrecortó en la última parte. No sé si pueda repetir, por favor. Respecto a la cicloplexia, que Y a tiene partir de que ahí, Doc. usar midriáticos para evitar sinequias posteriores. Midriáticos para evitar sinequias posteriores, que es la unión del iris con la cápsula anterior de cristalina, como la atropina o la tropicamida. Ya, Doc. Gracias.
Sí se me escucha, es que yo oigo muy entrecortado. Ya. Yo les voy a hablar sobre la anatomía, fisiología del cristalino y de la catarata tipo senil, metabólica y traumática. Ya. En primer lugar, el cristalino es el componente del globo ocular que forma parte del aparato dióptrico del ojo. Esto junto a la córnea, el humor acuoso y el cuerpo vítreo, siendo responsable del reflejo de la acomodación a distancia. Bueno, en sí el poder dióptrico del ojo en total es de unas 58 dioptrias, de las cuales el cristalino contribuye con unas 15 dioptrias de este poder de reflejo. Embriológicamente, el cristalino deriva de una de las placodas ectodérmicas que surgen a los lados de la placa neural, que se llaman las placodas del cristalino. Estas están asociadas a las vesículas ópticas que protruyen en la región diencefálica del tubo neural y que van a formar la retina. En la morfología del cristalino tenemos que es una lente transparente biconvexa, como podemos ver en la imagen, con un radio anterior de 10 milímetros y un radio posterior de 6 milímetros, apoyado por su cara posterior en la fosa hialoidea del cuerpo vítreo, y se encuentra también inmediatamente dorsal al iris. En su polo posterior vamos a encontrar los puntos de más curvatura, y en su polo anterior vamos a encontrar al eje del cristalino. La consistencia del cristalino es blanda, adherente y elástica. Esta puede ceder con facilidad a la deformación, pero luego va a recobrar rápidamente su forma. Esto, cuando se trata en el feto y en el niño, se va a encontrar transparente, como lo vemos en la imagen, pero a partir de los 30 años ya se va a volver amarillento. Listo. La situación del cristalino. El cristalino está firmemente unido al cuerpo vítreo y fijado mediante el aparato suspensorio, que es la zónula de zinc. La zónula de zinc vamos a tener la zónula ciliaris, el ligamento y el ligamento suspensorio del cristalino. Aquí está la zónula del zinc. Listo. El cristalino puede cambiar de forma y lo hace mediante la acomodación del cristalino. Y podemos decir que en la visión cercana se produce un aumento de la curvatura de la superficie anterior del cristalino, haciendo que ésta aumente su poder refractario, determinado esto por el proceso de acomodación. Entonces van a influir dos factores muy importantes, que son la elasticidad del cristalino y la tensión de las fibras de la zónula. La elasticidad va a bombar el cristalino y las fibras zonulares van a aplanarlo. Listo. En este proceso de acomodación se va a llevar a cabo por el músculo ciliar. La contracción del músculo en sentido ventral va a permitir la relajación de la zónula y un aumento de la curvatura de la superficie anterior del cristalino. Listo. Entonces, vamos a tener que la constitución anatómica del cristalino va a ser por su membrana, por su cápsula y por las células que esta tiene. La vascularización del cristalino va a estar dado por una característica especial, y esta es que el cristalino es avascular. El cristalino se va a nutrir por difusión desde el humor acuoso y el cuerpo vítreo, y en el adulto este va a estar desprovisto de vasos y nervios. La circulación de los nutrientes se va a llevar a cabo por difusión del escaso material extracelular que hay entre las fibras del cristalino a través de las suturas radiales. Ya. Entre las funciones que tiene el cristalino va a ser el mantenimiento de su transparencia a la luz visible por el largo del tiempo, va a proveer un medio refractivo adecuado de alto índice de refracción, va a tener una conservación de su poder de enfoque variable mediante el proceso de acomodación, va a permitir la supervivencia metabólica de su región central de las fibras maduras o diferenciadas, y va a filtrar la luz ultravioleta que va a penetrar al ojo, esto con la función de evitar los daños a la retina. Listo. La transparencia del cristalino. Bueno, aquí hay que tener en claro que conservar la transparencia del cristalino es clave para mantener su función.
El envejecimiento y otros factores que van a comprometer, van a tipo empeorar la calidad visual, y el cristalino se va a ir tiñendo de amarillo con el tiempo. Esto debido a la acumulación de pigmentos en sus proteínas que van a absorber la radiación UV. Y bueno, las consecuencias de esto puede ser ya la enfermedad que ya vamos a ver más adelante, que son las cataratas. En el medio refractivo adecuado, el índice de refracción va a ser máximo en la región central del cristalino, y aquí va a existir una constante, y la refracción va a ser mínima en la periferia del mismo. Esto debido a que va subiendo la gradiente hacia la región central. En la acomodación del cristalino van a intervenir bastantes factores, entonces vamos a tener una diferencia entre el ojo no acomodado y el ojo acomodado. En el ojo no acomodado, el músculo ciliar se va a encontrar relajado, en el no acomodado, en cambio, en el ojo acomodado, el músculo ciliar se va a encontrar contraído. El foco del cristalino en el ojo no acomodado se va a encontrar hacia el infinito, y en el acomodado va a tener un foco cercano. En el no acomodado, el cristalino se va a encontrar aplanado, y en el acomodado, el cristalino se va a encontrar engrosado. La zónula en el ojo no acomodado se va a encontrar tensa, y en el ojo acomodado se va a encontrar relajada. En el caso de la cápsula, en el no acomodado también se va a encontrar tensa, y en el acomodado relajada. Va a existir una acomodación como fuente de estrés mecánico, en donde esta va a derribar en tres cosas. Lo que va a pasar aquí es que va a existir un desplazamiento de las fibras de unas fibras sobre otras, va a existir una atracción de las zónulas sobre las fibras ecuatoriales, y esto va a llevar a que exista una posibilidad de ruptura de estas mismas. Y también puede haber una fragilidad progresiva de las fibras centrales, ya que estas se van a empezar a esclerosar. El reflejo de acomodación. En el reflejo de acomodación tenemos que un estímulo adecuado puede hacer que aumenten, un estímulo adecuado para el reflejo de acomodación va a hacer que el cristalino tenga distintos fenómenos asociados, que va a ser el primero, el aumento de las curvaturas anterior y posterior del cristalino, el desplazamiento anterior del centro del cristalino y su polo anterior. También podemos encontrar que en la acomodación el núcleo va a aumentar de grosor, el diámetro ecuatorial se va a reducir, y el ángulo de la cámara anterior se va a ensanchar periféricamente. Otro dato clave es que el cristalino va a tener cierta plasticidad. Entonces, ¿a qué me refiero con plasticidad? Bueno, antes ya vimos que el cristalino volvía a su forma normal. Entonces, la plasticidad y elasticidad del cristalino iban a permitir que éste recupere la fórmula original una vez liberada de la presión. Entonces, va a existir la tensión de la zónula cuando el cristalino se aplasta, y cuando hay una zónula sin tensión, el cristalino va a recuperar su forma de reposo y va a aumentar su poder refractivo. Continuamos con lo que es la enfermedad del cristalino, que viene a ser la catarata. Bueno, podemos definir rápidamente la catarata como cualquier opacidad del cristalino. En esta vez vamos a hablar sobre la catarata senil, la metabólica y la traumática. La etiología de la catarata en sí se va a dar por un cambio en la hidrólisis y por la aglutinación de las proteínas, que se produce por la alteración de la concentración de las sales y de los iones de hidrógeno. Bueno, estos dos procesos hay que recalcar que van a ocurrir simultáneamente, y desde un punto de vista de cambios químicos patológicos, van a haber proteínas que se alteren, también lípidos y elementos también como el calcio, el potasio, el sodio y la glucosa, los cuales van a derribar en la catarata.
pero el proceso químico fisiológico más importante se va a dar como que en el metabolismo de los carbohidratos, porque estos van a estar relacionados con el metabolismo de la glucosa. Entonces, este cambio en el metabolismo de la glucosa nos va a dar como que la catarata metabólica, que sería la catarata diabética. Listo. La catarata, vamos a ver lo que es la catarata senil. Esta va a estar más relacionada con lo que es la edad y va a ser progresiva a partir de los 30 años. Entonces, vamos a tener tres formas en las que se va a presentar esta: la nuclear, la cortical y la subcapsular. Tenemos la nuclear. En el caso de la catarata senil nuclear, el núcleo se va a poner duro, o sea, se va a esclerosar y va a aumentar en pigmentación. Estos cambios al inicio puede que no sean reconocidos fácilmente, pero se van a manifestar en una miopía durante la refracción. Bueno, estas cataratas van a determinar mejor la visión cercana que la de lejos, o sea, van a afectar más a esta parte, o sea, como la miopía. En la miopía vamos a ver mejor los objetos que están de cerca que los que están de lejos. Entonces, en este tipo de cataratas nucleares se va a determinar mejor la visión cercana. Los pacientes pueden presentar diplopia, o sea, que ven doble debido al efecto del núcleo esclerótico. Y esta catarata, cuando se hace muy avanzada, puede disminuir mucho la función fotópica de la retina. La segunda es la catarata senil cortical. Esta puede ocurrir en forma aislada o en asociación con la esclerosis nuclear y va a comenzar como vacuolas que progresan y forman hendiduras transparentes. Bueno, estas hendiduras se van a volver opacas y se van a extender Las cataratas corticales van a disminuir la agudeza visual y van a producir un foco, como un tipo foquito. Entonces, hay que tener en claro que en la catarata cortical los síntomas van a ser como que más intensos durante la noche. Y cuando toda la corteza que va desde la cápsula hasta el núcleo, cuando se llega a estar súper opaca todo, ya se va a llamar catarata madura porque ya va a ocupar todo. En el caso, tenemos un tercer subtipo de la catarata senil, que es la catarata subcapsular, y la catarata, bueno, aquí va a ser la catarata subcapsular posterior, la cual se puede asociar a la diabetes o al mal uso de los corticoides. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener alteraciones subcapsulares anteriores y posteriores que se pueden asociar incluso con trauma, inflamación, irritación. Este tipo de cataratas se ven en pacientes un poco más jóvenes, ya que, bueno, estos pacientes van a estar como que mayormente expuestos a este tipo de factor de riesgo. Entonces, aquí un dato clave es que si la opacidad subcapsular compromete el área pupilar, la visión puede disminuir muy dramáticamente. Entonces, aquí sí la visión de cerca puede estar afectada precozmente, esto debido a que existe una miosis y la acomodación que acompaña la lectura también puede presentar una afectación, entonces no vamos a poder, va a haber una afectación en la visión de cerca incluso cuando leamos. Tenemos la catarata metabólica. Bueno, en la catarata metabólica vamos a tener de dos tipos. Cambios de tipos, la catarata metabólica por cambios de tipo senil y la catarata diabética verdadera. Aquí hay que tomar en cuenta el mecanismo de acción de esta, ya más o menos se da, como ya les dije, por el metabolismo de la glucosa.
Entonces, al existir una hiperglucemia, se va a acumular el sorbitol. Esto va a hacer que se descompense. Hay una descompensación coloidosmótica, o sea, del material osmolar del cristalino, lo que va a hacer que se acumule agua intracristalina. Esto va a hacer que se vuelva opaca las proteínas cristalinas del cristalino y por consiguiente que se forme la catarata. Entonces tenemos el primer tipo, que es del tipo senil. Aquí lo que vamos a tener es cambios, los cambios de tipo senil no se diferencian a los otros cambios que se producen por la catarata verdaderamente senil, porque estos ya se producen por la edad. Aquí hay que tomar en cuenta que esta catarata metabólica de tipo senil va a ser más frecuente en las personas que tengan diabetes. En el caso de la catarata diabética verdadera, aquí van a existir cambios subcapsulares extensos y bilaterales que van a progresar de forma rápida y esto van a ocurrir en personas jóvenes. La catarata diabética va a tener su origen en la alteración del metabolismo hídrico del cristalino. Esto, como ya les expliqué, al existir hiperglucemia, va a aumentar el contenido acuoso del cristalino, que trae como consecuencia una mayor refracción del lente, de modo que el paciente va a tener miopía, o sea, va a ver mejor de cerca que ¿Me escuchan? No, Doc, parece que tuvo un problema de conexión. Se le fue el internet a tu compañera, ¿no? Sí, ahorita se acaba justo de salir de la reunión, creo que se le fue el internet. Y ojalá logre conectarse nuevamente. Vamos a esperar un momento. Y no vamos a concluir ahí y continuaremos la otra clase con el resto de la presentación de ella. Esperemos un momento a ver si logra conectarse nuevamente. Listo, doctora. Aparentemente no es posible que se conecte, entonces vamos a concluir ahí, doctores. Por favor, la siguiente clase iniciamos con la finalización de este tema y continuaremos con catarata congénita. Y por favor, recuerden tener listos todos los temas subsecuentes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, doctores. Listo, doctora, muchas gracias. Hasta la siguiente semana. Gracias, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, Doc. Recording stopped.